Hola, estimados, Dios los bendiga. Eh, no sé si ahí me escuchan por ahí, ¿sí? Vale. Bueno, vamos a comenzar justo a la hora porque esto de la virtualidad es un poco distinto a... Acá en Chile estamos acostumbrados a empezar como tarde, pero en la virtualidad siempre los tiempos son muy preciosos. Y, y vamos a comenzar. Yo, primeramente, les voy a dar las gracias a los expositores, ¿cierto? Que se han tomado su tiempo, han apartado tiempo de esta agenda muy apretada y muchas veces tienen para poder compartir con nosotros esta interesante videoconferencia, ¿ya? Antes de comenzar voy a dar algunos tips, ¿cierto? Para que podamos escuchar bien. Eh, Se supone que al ingresar están muteados por defecto, ¿ya? Así que si alguien quiere opinar, las opiniones van a ser, digamos, cuando el moderador, que en este caso va a ser el pastor Gadiel, ¿ya? Pueda darle el pase a algunos para que puedan hacer algo. Eh, Me parece que esto va a ser al final, ¿cierto? Al final de la exposición, en donde cada uno va a exponer, ¿cierto? En una parte que les corresponde, ¿ya? No, antes que todo, mi nombre es Cristian Sepúlveda, soy el director académico del Instituto Bíblico, y todos los meses hacemos estas instancias, ¿cierto?, de reunirnos, ¿verdad?, y hacer videoconferencias abiertas, principalmente para nuestros estudiantes, pero también videoconferencias abiertas para que todos puedan ingresar y puedan instruirse respecto a todos los temas y los tópicos que nosotros estamos tratando también. Así que sean bienvenidos. Nosotros somos una institución teológica que comenzó hace 2 años atrás y tenemos diferentes programas, principalmente en línea. Tenemos programas diplomados en estudios teológicos, también de educación cristiana, e invitarles también a que visiten nuestra web, ¿cierto? ibeduca.com, para que puedan ahí ver también los programas que nosotros tenemos disponibles. Y a propósito del nuevo calvinismo, también vamos a tener un curso de Calvino, Juan Calvino, no sé si lo han visto por ahí por redes sociales. Vamos a tener ese curso desde septiembre, así que también le invitamos a participar de ese curso, que lo va a hacer uno de nuestros expositores que están acá, que es José El Mercado. Va a impartir el curso, así que va a estar muy interesante, ¿cierto? No hay otro curso de esta naturaleza en línea, por lo menos, ¿ya? Así que va a estar muy interesante y los invitamos para que puedan ser partícipes también de ese curso. Por ahí anda la información y también está publicado en la página web y en las redes sociales. Bien, bueno, primero que todo les voy a hacer una breve presentación de los expositores, ¿ya? Tenemos al doctor y pastor Carlos Pacheco, ¿cierto? Que él es pastor plantador de la Iglesia Central Hispana de New Jersey, es pastor interino también de la Iglesia Bautista Hispana de Nueva York, catalítico para plantación de iglesias hispanas de la Convención Bautista de Nueva York, profesor de cursos graduados de teología y asesor académico para los programas de estudio teológico en español del Seminario Teológico Trinity de Estados Unidos, ¿ya? Y hace muy poco también se integró como profesor nuestro, tengo la bendición de tenerlo en el curso de apologética, en el marco del Diplomado de Estudios Teológicos, y ahí él va a participar. Por otro lado, también tenemos al pastor José Lo Mercado, que también tenemos la bendición de tenerlo como uno de nuestros docentes, ¿cierto?, que va a impartir el curso Juan Calvino. Él tiene una maestría en divinidad, ¿cierto?, del Seminario Teológico Bautista del Sur. Es miembro también del Concilio de Pastores de Coalición por el Evangelio, ¿ya? Que muchos de nosotros conocemos, una página muy interesante en donde se publican artículos que han sido mucha bendición para muchos de nosotros, ¿ya? Y es pastor también de la Iglesia Gracia Soberana en Maryland, ¿ya? Y también tenemos al pastor Gabriel Ríos, ¿cierto?, que es pastor general de la Iglesia del Centro en Arecibo, en Puerto Rico. Es presidente también del Ministerio Reformados, ya que usted lo puede buscar también ahí en la página web y también en redes sociales, Reformados, ¿cierto? Y es fundador también y pastor de la Iglesia del Centro. Así que tenemos la bendición de tenerlos a ellos, a estos tres siervos del Señor, y los voy a dejar con ellos, ¿ya? Yo sé que no me vienen a ver a mí, sino que vienen a escuchar a nuestros expositores. Así que Dios los bendiga y voy a invitar al pastor Gabriel Ríos, que él nos va a dirigir una oración y va a actuar también como moderador
en esta conversación. ¿Ya? Dios los bendiga. Gabriel, ¿estás por ahí? Ahí Gabriel, ahí te desmuteé, ahí sí. Dios los bendiga grandemente. Vamos a comenzar, ¿me escuchan, verdad? Sí. ¿Estamos bien? Ok, pues vamos, creo que lo mejor primero es comenzar orando. Vamos a tener un momento delante del Señor todos. Gracias a todos por estar aquí. Yo creo que es una gran bendición que la tecnología nos brinda, que podamos vernos desde puntos distantes de todo el continente y poder tocar los temas de la palabra del Señor. Así que, ¿qué tal si oramos un segundo? Señor, te damos gracias por la bendición y el privilegio que tú nos das de estar con tanta gente bella y hermosa, tus varones siervos tuyos, que han tenido a bien conectarse en esta mañana para tener un rato de discusión y de intercambiar ideas, para ver lo que tú estás haciendo, lo que haces hoy, lo que has hecho y lo que vas a hacer. Nosotros queremos alinearnos a tu plan, no queremos salirnos de tu plan, queremos hacer tu voluntad. Y queremos el privilegio de poder ser utilizados en aquello que tú tienes para tu gloria y para tu honra. Así que te rogamos que de alguna manera nos permitas hoy capturar algo y nos podamos alinear a tu propósito, Señor. Y en tu misericordia nos uses para ti. Tú eres bueno, para siempre es tu bondad y a ti damos toda gloria y damos toda honra. Que este sea un rato de bendición y de bondad. Gracias, Señor. Antes de hacer cualquier otra cosa, yo quisiera repasar un texto que todos conocemos. Y la Biblia siempre tiene que guiar nuestro pensamiento, nuestra discusión y nuestro caminar. Y este es bien conocido, es Pablo hablándole a la primera carta de Corintios y habla acerca de las divisiones. Nosotros venimos a hablar acerca de un movimiento y de un tiempo que ha ido ocurriendo, una secuencia de eventos bien hermosa que ha ido ocurriendo en Estados Unidos y luego en Latinoamérica, pero no podemos desviarnos de la realidad que el Señor nos da. Y es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con respecto a cómo manejamos los asuntos de la iglesia para que lo que hagamos traiga gloria al Señor. Y decía Pablo en 1 Corintios, el capítulo 1, el verso 10 decía: ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estemos perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Versículo 2, él dice: quiero decir que cada uno de vosotros dice, y esto ya es un regaño en la iglesia de Corintios, ¿no? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, yo soy de Cristo. Y la pregunta retórica de Pablo en el 13 es: ¿acaso está dividido Cristo? Fue crucificado Pablo por vosotros, fuiste bautizado en el nombre de Pablo. Y usted y yo sabemos que Pablo lo que está tratando de hacerle entender a ellos es que vamos a tener diferencias en nuestra interpretación bíblica. Va a haber momentos en que no vamos a estar de acuerdo en todo, pero tenemos que guardar la unidad de la fe para bendición de la iglesia. Lo que vamos a hacer hoy, que literalmente vamos a hablar de un sector, de un movimiento, de todas maneras tiene que verse en el contexto de cuidar a la iglesia, a esa iglesia del Señor que va a dar fruto al 30, al 60 y al 100. De esa iglesia del Señor que sigue siendo la iglesia del Señor, aun cuando no todos estamos alineados en la misma secuencia, ¿no? Entonces hoy el pastor Cristian nos pidió 4 tópicos o quizás 4 secciones. La manera en que lo vamos a hacer, el doctor Carlos Pacheco, su doctorado, su tesis doctoral en particular fue acerca de este movimiento nuevo calvinismo. Así que José y yo tomamos la decisión unilateral o bilateral de que Carlos fuera el que hablara todo y nosotros lo vamos a acompañar. Pero yo quiero que usted sepa que aquí usted va a ver 3 secuencias del mismo tema. Carlos es pastor plantado por muchos años de una iglesia denominacional, quizá la iglesia evangélica denominacional más grande de Estados Unidos, que es la Iglesia Bautista del Sur. Así que él viene de un trasfondo un poco diferente como viene caminando, ¿no? Y se ha encontrado con nuevo calvinismo y es parte del nuevo calvinismo. José lo viene de la iglesia Sovereign Grace o Gracia Soberana de Estados Unidos, que si lo quiere ver es uno de los ejemplos más importantes en la década pasada de lo que significa o lo que produjo el nuevo calvinismo. ¿Ok? Y nuestra iglesia local, que tiene 12 años de plantada, yo vengo de un trasfondo totalmente pentecostal, y me parece a mí que soy un ejemplo, o en nuestra congregación es un ejemplo de lo que puede ocurrir en Latinoamérica
mientras continuamos llevando esta bendición a todas partes de del Cono Sur, ¿no? de nuestra área geográfica importante, que es cómo vamos a llegar a un continente básicamente de ciertas líneas, sean católicas o más pentecostales o más carismáticas, cómo vamos a llegar a ellos con lo que Dios nos ha dado. El nuevo calvinismo, y esta es mi opinión personal, la voy a trabajar al final, tiene mucho que ver con esto y va a ser de mucha bendición. Así que vamos a tocar cuatro áreas y voy a empezar bien rápido. Vamos a tocar los orígenes. Vamos a ver qué pasó a mitad del siglo XX con gente como Packer, Lloyd Jones, Sproul, y luego llegó Piper y Gruden y toda esta gente. Y qué nos trajo donde estamos. ¿Okay? El nuevo calvinismo fue un fenómeno de finales quizás del 2000, principios del finales de los 90, principios de los 2000. ¿Y qué pasó anteriormente a mitad del siglo? ¿Cómo llegó aquí? Luego tocaremos un poco cuáles son los postulados básicos del nuevo calvinismo. No vamos a poder cubrir todo. Yo sé que las redes están llenas de tópicos de esto, algunos bien fundados, otros quizás no. Luego vamos a ver cuáles han sido las principales críticas los últimos 4 o 5 años, cuando el movimiento está un poquito más maduro, o está en proceso de maduración. El movimiento infantil está en su adolescencia ahora y ha venido la crítica. Y hacia dónde lo vemos ir, ¿ok? Así que vamos a comenzar esta porción de los orígenes. Vamos a darle estar tiempos limitados para que también haya espacio para que al final usted vaya apuntando algunas dudas, y si no las hemos logrado contestar, pues al final vamos a tener algún tiempo para escuchar 1 o 2 preguntas adicionales y cerrar con alguna oración. Así que Carlos comienza con este asunto de los orígenes y vamos nosotros, José y yo, a intervenir de vez en cuando para traer alguna nota. Carlos. Muy bien, primeramente muy buenos días a todos los hermanos y hermanas, a todo lo largo y lo ancho de Latinoamérica. En especial también veo que están conectados algunos amigos muy apreciados míos allá en Puerto Rico, el pastor Víctor Morales. Un saludo a todos ellos, brother. Los quiero mucho. Qué bueno que me están acompañando aquí en esta experiencia de este fascinante tema que nos concierne a todos acerca del nuevo calvinismo. Así que un abrazo a todos los hermanos y también la gran oportunidad que nos brinda el hermano Cristian a través de este medio de poder dirigirnos a ustedes, y creo que todos coincidimos, ¿verdad?, en que primeramente estamos apasionados por Cristo. Estamos apasionados por Cristo, su palabra, su gracia misericordiosa, su gracia para con cada uno de nosotros, y nos ha cautivado a tal punto que hemos dedicado nuestras vidas no solamente a la predicación del evangelio, sino a vivir para él. Como bien dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y eso es lo que produce la gracia maravillosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en los corazones que ha Dios designado en que sean recipientes del mismo. Le damos gracias a Dios porque este es un tema, ¿verdad?, acerca que, como dije anteriormente, nos concierne a todos. Primeramente, el concepto nuevo calvinismo pues puede sonar un poquito controversial para algunas personas, especialmente para los que vienen de una línea reformada del movimiento, ¿verdad?, presbiteriano, ya que algunos pues dirán, bueno, es que no hay tal cosa como algo nuevo, ¿verdad? Y ciertamente, partiendo de la premisa de la etimología de la palabra nuevo, pues podemos coincidir en que no es nuevo. Lo que sí es que le hemos definido de esa manera el término, porque es en cuanto a que el calvinismo ha tenido pues un resurgimiento masivo. En mi caso, las doctrinas reformadas o doctrinas de la gracia vinieron a mi conocimiento en la década de los 80, o sea, no fue en este movimiento o esta ola que llamamos de doctrinas reformadas, o sea, específicamente fue en el 1987 que este servidor conoció las doctrinas de la gracia, y las mismas vinieron como resultado de tener una inquietud como joven que creyó en Jesucristo y perseveraba en una iglesia arminiana, en una iglesia que no predicaba la doctrina de la gracia, pero que en aquel momento, como maestro de escuela bíblica, se me pidió hacer unos estudios sobre la doctrina de salvación,
y por la gracia de Jesucristo, estudiando el libro de Romanos y estudiando el libro de Efesios, me encontré con las verdades de la palabra de Dios, que en aquel momento yo no las conocía como calvinismo, pero luego, mientras expulsaba mis estudios universitarios, pude accesar la biblioteca de la universidad y me encontré con libros como Las Instituciones de Juan Calvino y especialmente los libros de sermones del pastor Charles Spurgeon de Inglaterra, que me influenciaron muchísimo en mis procesos formativos y el tener acceso a esa literatura en nuestro idioma en español me ayudó muchísimo en aquel momento de la década de los 80 a conocer las verdades de la doctrina de la gracia de Dios. Luego, pues allá en Puerto Rico hay un hombre, el pastor Batel, que tiene lo que se llama la distribuidora de libros Bereana, y yo diría que fue el primero, ¿verdad? O el pionero en llevar ser un recurso de Dios para proveer literatura, porque cuando hablamos de nuevo calvinismo o de la propagación de las doctrinas de la gracia, la literatura ha jugado un papel sumamente importante. En este caso, la literatura que se distribuía en la distribuidora Bereana nos ayudaba a nosotros para poder comprender las mismas y él nos las facilitaba de manera gratuita. O sea que ahora cuando vamos a conferencias como la de Gospel Coalition o Together for the Gospel, que veo que los jóvenes se maravillan cuando van a una conferencia y en su asiento ven que le dejan 10 y 15 libros gratis. Pues déjeme decirle que yo viví eso en la década de los 80 con personas como Bater y otros hermanos de fe presbiteriana, fe bautista reformada, que distribuían gratuitamente materiales impresos como las confesiones de Westminster, como la confesión de fe de 1689 de los bautistas, como también los cánones de Dort, las instituciones de Calvino y las daban gratuitamente para que en ese momento los que estábamos entusiastas y aprendiendo de la misma tuviéramos esos recursos. O sea que siempre ha sido parte del espíritu reformado y de aquellos que conocen la doctrina de la gracia, de compartir por gracia lo que por gracia ha recibido, y la literatura ha jugado un papel sumamente importante en la proliferación de las mismas. Luego pues pasamos a la década de los 90 y algo que realmente caracterizaba esa década, y estamos hablando de los inicios mayormente, ¿verdad? Porque muchos de los recursos que ustedes conocen ahora, como Sujel Michelén y otros expositores, pues venían predicando estas enseñanzas, pero ya en grupos más pequeños, más reservados en la década de los 80, básicamente eran grupos bautistas independientes y alguna que otra iglesia denominacional, y especialmente algunos presbiterianos, porque en el caso en Puerto Rico, la iglesia presbiteriana, en este caso la USA, se caracterizó más por su tendencia hacia la teología liberal. Pero algunos grupos y algunos pastores mantenían pues esa fidelidad a la doctrina de Westminster, y cabe señalar que había una unidad entre bautistas y presbiterianos que coincidíamos con las doctrinas de la gracia, compartíamos nuestros púlpitos, compartíamos la visión, e inclusive llegó momentos en que hasta en plantación de iglesias se compartían recursos para llevar a cabo ese objetivo, una gran unidad. Ahora, cuando llegamos allá a finales de los 90, pues podemos apreciar esta explosión, o sea, este boom que podemos llamar de lo que es la doctrina reformada, gracias a los medios de comunicación, gracias a la tecnología. Y entonces lo que antes la teología reformada estaba confinada solamente a un sector, especialmente al sector pues presbiteriano, en este caso podríamos decir que eran algunos de clase media alta, se consideraba como un movimiento más intelectual, más sociológico. Sin embargo, caracteriza a lo que llamamos nuevo calvinismo, ¿verdad? Y lo decimos acudiendo el término, no porque hay un calvinismo nuevo, sino por el resurgir, repetimos. Pues entonces, algo que ha caracterizado este movimiento es que se ha masificado las doctrinas de la gracia. O sea, ya no es simplemente el mensaje o la teología de un grupo en particular, sino que podemos apreciar que el mismo ha llegado a los corazones, ¿verdad? Especialmente en mi denominación, la Convención Bautista del Sur, que ustedes conocen muy bien, al doctor Albert Moller, que ha sido uno de los exponentes y de los principales recursos en este resurgir calvinista en su presidencia del Seminario Teológico Southern en Kentucky.
y que cabe señalar que ese seminario, antes de que el doctor Moller fuera el presidente, ese seminario se caracterizó por ser una meca del liberalismo dentro de nuestra denominación. Y cuando vino el resurgir conservador de la Convención Bautista del Sur en la década de los 80, el doctor Albert Moller asumió la dirección del mismo y fue instrumento para la renovación conservadora del mismo, pero dentro de una perspectiva reformada que ha sido el catalítico, o sea, ha sido la influencia que ha permitido que entonces a nivel de la Convención Bautista del Sur ahora haya una gran cantidad de adeptos, gran cantidad de iglesias, pastores y misioneros que abrazan las doctrinas de la gracia y las doctrinas soteriológicas, como así lo profesa la tradición reformada. Entonces viene este boom, ¿verdad?, por causa de los medios, y esto simplemente pues lo he dado a modo introductorio, ¿verdad?, como alguien que, ¿verdad?, a lo mejor entre nuestros oyentes habrán hermanos y pastores que obedezcan al mismo contexto de este servidor, pero algo que yo me he percatado como pastor, plantador y ahora también ayudando en la catalización de iglesias hispanas aquí en New Jersey, que la inmensa mayoría de los que son o profesan o son entusiastas de las doctrinas reformadas pertenecen al sector que le llamamos los mileniales, o sea, aquellos que nacieron en el 1980 hasta nuestros días. Son hombres muy jóvenes y algunos pues desconocen este trasfondo, ¿verdad? Ellos conocen las doctrinas de la gracia o este movimiento calvinista a partir de lo que han visto en las redes sociales o de lo que han visto a través del internet, con personas como Gruden, como John Piper, que ha sido muy importante dentro de este movimiento, y también doctor R.C. Sproul y el mismo doctor Donald Carson, que siempre ha sido un académico, más bien fue conocido en el área de los seminarios teológicos, pero de momento se ha convertido en alguien bien conocido y bien nombrado en las masas populares, en las masas de las iglesias, por causa de este resurgimiento de la fe reformada. Así que quiero que también los hermanos panelistas, ¿verdad?, puedan compartir de sus impresiones acerca de esto, porque queremos también, como parte, como bien dijo el hermano Gadiel, mi tesis doctoral fue acerca del resurgimiento de las doctrinas reformadas, tanto en Latinoamérica como en los Estados Unidos, y quisiera luego pues compartir lo que dentro de mi investigación descubrí, como qué fue lo que preparó el camino, cuáles fueron las circunstancias tanto sociológicas como teológicas que dieron paso a que las doctrinas de la gracia encontraran un lugar fértil para sembrarse y para poder desarrollarse de la manera en que se ha dado en este tiempo. José, ¿lo tienes algo? Sí, ¿me escuchan? Sí. Sí, algo que me gustaría, yo creo que es importante que apuntemos y aclaremos, porque algo que se ha visto es que hay personas que quizás hablan de este movimiento que ha surgido en los últimos 10, 15 años y hablan de reevangelizar a la nación latinoamericana, y yo creo que es una frase que en ciertos puntos tiene aspectos de mérito, pero tiene que ser dada con cuidado, porque la realidad, como Carlos acaba de mencionar, hay un trasfondo, hay teólogos, hay iglesias que dedicaron las doctrinas de la gracia por años, y yo lo comparo un poco con la Reforma Protestante. Y vemos cuando la Reforma surge por medio de Lutero, hay un surgir que Dios hace y se mueve en muchas personas, pero antes de eso habían personas que proclamaban el evangelio estaba presente, pero no había una explosión de ese evangelio. John Huss, 100 años antes que Lutero, como que profetizó la llegada de Lutero, y vemos ese explotar que hubo por medio de la Reforma. Yo creo que algo similar está pasando en Latinoamérica, que no se puede negar que habían heraldos del evangelio, pero tampoco se puede ignorar lo que Dios está haciendo masivamente en este tiempo, para su gloria y para la expansión de la sana doctrina. Sí, yo quería entonces expandir un poco, saliéndonos del área latinoamericana y volviendo un poco atrás a la porción de cómo llegó esto quizás a nuestro continente. Les comenté que en los años 50 por ahí
había dos anglicanos que se dedicaron a traer o a levantar lo que es la doctrina puritana o la literatura puritana, y ese fue Packer y ese fue Lloyd Jones. Los que han leído lo de Packer y Lloyd Jones saben de qué estoy hablando. En el 73 Packer tiró este libro, el que lo ha visto por ahí, Conociendo al Dios Santo, Knowing God. Y en el 73 este libro se convirtió en una introducción a la soberanía de Dios nuevamente. Un poco más adelante tenemos a Sproul, que saca su clásico, La Santidad de Dios. Y el que no haya leído este libro no es algo, no es relajo, no es cierto. Y al mismo tiempo del 83, 85, Stott tiró La Cruz de Cristo. Y estos tres libros sencillamente pusieron en el corazón de quizás del grupo anglosajón, ¿no? Un resurgir de lo que es la teología cristiana reformada. De ahí en adelante, un poquito más adelante, esa misma década, viene el primer resurgir de lo que podemos llamar no calvinismo como tal. Estamos hablando de Piper con su libro Deseando a Dios. Desiring God es una explosión porque es un manifiesto básicamente es un resumen de la teología de Jonathan Edwards, traída del siglo presente. Y Jonathan Edwards, Piper, con este libro levantó un avivamiento interno en las universidades de Estados Unidos con respecto a la teología de Jonathan Edwards, porque Edwards realmente es uno de los filósofos y teólogos más importantes de Estados Unidos, ¿no? Y cuando John Piper hace eso, 10 años después, Gruden, que es un bautista reformado y tiene una línea continuista, tira este libro, su teología sistemática, que quizás ha sido una de las teologías sistemáticas más populares en estos últimos 20 años. Sencillamente aquí se puso el piso, ¿no? La zapata de lo que es el neocalvinismo hoy en día. Entonces, este libro le permite a un mundo continuista venir a mirar la doctrina reformada, que hasta este momento estaba solamente en el campo, o quizás más fuerte en el campo sensacionista, ¿no? Y los últimos dos eventos importantes es que esto se hizo tan crítico. La revista Time tiró en el 2005 un escrito acerca de los 25 evangélicos muy influyentes del presente, y Packer estaba ahí. Ahí fue que yo conocí a Packer. La primera foto de Packer que yo vi la vi en la revista Time. Y luego de eso, ese fue el año en que yo comencé la iglesia. Yo no vengo del campo reformado. Y 2 años después, yo recuerdo cuando fui a Together for the Gospel, este libro fue sacado por Connie Hansen, se llama John Restless and Reform. Y básicamente aquí está escrita el por qué o cómo llegó el movimiento a hacer lo que es hoy, ¿no? Y por última cosa que quiero todos vean es que esta Biblia se convirtió en la Biblia estándar de movimiento, la ESV de Crossway. Y estos son quizás unos libros, me parece a mí cruciales, ¿no? Cruciales en lo que ha sido el evento de los orígenes del neocalvinismo. Hay algo importante y son los postulados. ¿Qué cree el neocalvinismo? Quiero referirme, para pasarle a José Luis y a Carlos, para movernos a la discusión, pero quiero referirme a un artículo que tira Ligonier, Table Talk, en el 2010, acerca del neocalvinismo. Y es bien interesante porque el pastor Bert Parsons, que está con nosotros y con muchos de ustedes en otras ocasiones, Richard Platt, todos ellos hablan del tema. Y a lo último del camino, ellos están claros que el neocalvinismo no es solamente a los 5 puntos que todos conocemos del calvinismo, sino que se extiende un poco más y habla muy bien acerca de las solas de la reforma. Y lo que básicamente están diciendo es, tenemos un movimiento similar al tiempo de la reforma, similar al tiempo de Calvino, donde Calvino escribió sus 4 tomos de los institutos de la religión cristiana, y ellos mismos dicen, los 4 tomos de Calvino, no todos ellos fueron implantados en todo lugar. Los primeros 3 tomos tocaban muy bien acerca de la iglesia, tocaban sobre todo acerca de la soteriología o de la salvación, pero los tomos que tienen que ver con gobierno, con la relación de la iglesia y el Estado, no fueron aplicados a todo lugar, porque había diferente necesidad en diferente lugar. Entonces ellos mismos comentan que para el tiempo de la reforma, tú tenías bautistas, anglicanos, tenías otro tipo de movimiento que escuchó las doctrinas de la gracia, las trajo a su contexto, a su entorno, incluyendo cuando llegan a las 13 colonias de Estados Unidos.
y allá se aplican de manera diferente porque había un diferente modelo social y económico para ese tiempo. Lo mismo está ocurriendo acá. Nosotros tenemos una nueva verdad o un nuevo tiempo o un nuevo contexto evangélico en Estados Unidos, que es un evangelio, usted conoce, bastante aguado, si lo queremos decir de esa manera. Estamos hablando de la mayoría. Tenemos un evangelio poco mezclado en Latinoamérica y de momento el Señor trae una reforma. Una reforma donde levanta las olas de la reforma. Las olas de la reforma y los 5 puntos y los trae de una manera, un nuevo paquete que lo podemos utilizar para bendición de muchas iglesias. Así que queremos hablar un poco de eso de los postulados, bien rápido, porque sé que los postulados son los mismos, ¿no? Las 5 solas, los 5 puntos, básicamente hablan de soteriología, y siendo, como usted ha visto, el espíritu Together for the Gospel y Gospel Coalition, pero siendo bien amables en aquellas cosas en que no estamos de acuerdo. Carlos o José, quien quiera. Yo quiero decir algo que yo creo que es importante para todos, que cuando estamos hablando del movimiento reformado, entender que en diferentes lugares durante la reforma habían diferentes sabores, diferentes aplicaciones y lo que se llama regularmente como la doctrina reformada es una forma de lo que se implantó en Ginebra por medio de Calvino, que pasó a Inglaterra por medio de los puritanos, y de ahí sale el Westminster Confession, y luego de eso por medio del presbiterismo escocés, que llega a los Estados Unidos, y eso es lo que se llama más como la doctrina reformada, que tiene que ver con confesiones. Pero en diferentes partes de Europa habían diferentes sabores o versiones de la reforma, y en verdad el grito de guerra de la reforma era las 5 solas. Esa es la ofensiva de la reforma. Las 5 solas es el grito de guerra, es lo que es la ofensiva de la reforma. Y si vemos los 5 puntos del calvinismo, es en cierta forma una defensa de la reforma, que salen porque los discípulos de Arminio, en los artículos de Remonstrance, dan estos puntos, y los reformados de Holanda, por medio del Sínodo de Dort, no sé en español cómo se pronuncia, ponen estos 5 puntos como una defensa del evangelio. Entonces, yo creo que es importante, a veces perdemos de perspectiva eso, de que cuando la reforma estaba sucediendo, el grito de guerra eran las 5 solas, y luego no es hasta el 1617-18 que los 5 puntos salen a reducir. Yo creo que es algo importante, como tú estabas mencionando, Gadiel, que lo que nos une es este aspecto de la soteriología, de la salvación por medio de la gracia de Dios, soteriología reformada, y que hay aspectos en todas las reformas de diferentes lugares en Europa que habían diferencias, diferentes sabores de ellos mismos. Carlos. De hecho, muy buen punto, ¿verdad? Porque ahí se está dando el trasfondo histórico, ¿verdad? Muchos pensamos que la historia se está formando a partir de nuestro nacimiento, pero la historia está mucho más allá de nosotros, y todo esto pues explica parte de lo que nosotros estamos viviendo y aconteciendo ahora. Ahora, volviendo a nuestro contexto latinoamericano y a las circunstancias que a lo mejor favorecieron para que el calvinismo y las doctrinas reformadas se dieran y se expandieran de la manera en que Dios la está moviendo, porque todo esto podemos explicarlo humanamente, pero tenemos que irnos más al plano divino, de la providencia, de la soberanía de Dios, como Dios ha bendecido a su pueblo revelando estas hermosas doctrinas con el fin no de que levantemos un altar a Calvino ni le levantemos un altar a la doctrina en sí mismo, sino que glorifiquemos al único Dios verdadero. Pero especialmente en nuestro contexto latinoamericano, desde la década de los 80 venían diferentes vertientes, ¿verdad? Especialmente nosotros los latinoamericanos, mucha de nuestra teología pues proviene de los Estados Unidos, que a su vez viene de Europa, pero la década de los 80 se caracterizó mucho por ciertos movimientos distintivos que ahora son motivo de nuestro rechazo y de nuestro mantenernos firmes en contra de los mismos. Me refiero, por ejemplo, a cuando vino Peter Warner, que fue un
un profesor del Seminario Teológico Fuller, que a principios de los 80 pues trajo las doctrinas de lo que se llama la tercera ola y lo que él presentó como el earthquake de la iglesia, o sea, el terremoto de la iglesia, que era la restitución de los 5 ministerios apostólicos de la iglesia, o sea, apóstoles, profetas, maestros. Él vino con una pretensión de una nueva reforma en términos de eclesiología, que fue adaptada por una inmensa mayoría de personas, especialmente dentro del movimiento carismático, que venía a su vez ya decepcionado de las viejas tradiciones y del legalismo que venían arrastrando por mucho tiempo. Y ese movimiento que, aparte de eclesiológico, también pues lógicamente era teológico y soteriológico, ya que conllevaba una extraña mezcla de un exceso de misticismo separado de la suficiencia de las escrituras, donde se daba espacio a la subjetividad, explicándola como si fuera una obra del Espíritu Santo. Y de ahí vino el movimiento explosivo de crecimiento en la década de los 80, que allí también pues venían movimientos como Schuller, que este pastor, ¿verdad?, que en sus inicios vino de una tradición aparentemente presbiteriana reformada, pero levantó la Catedral de Cristal en California y vino con esos movimientos de pensamiento positivista y de prosperidad. Y todo ese tipo de teología fue la que predominó básicamente en el ambiente de lo que se llaman las mega iglesias en la década de los 80, y por ende pues tenían una influencia dentro de lo que es el espectro o de la pensamiento evangélico en ese momento. Lo sabemos, en ese tiempo comenzaron a salir las diferentes medios televisivos, las emisoras radiales. Lo que es la tecnología de ese entonces se acaparó con este tipo de teología y con este tipo de manera de ver la eclesiología y las misiones, y se comenzó a quitar la mirada, en este caso, de lo que es una teología, ¿verdad?, centrada en Dios, sino más bien una teología centrada en el hombre, centrada en sus logros. Comenzaron a medir la bendición de Dios comparándolas con los éxitos de los presidentes de compañías. Inclusive se utilizaban los modelos de negocio y de liderazgo de las diferentes sectores seculares, y eso pues impactó mucho en lo que es la manera de ver, ¿verdad?, la iglesia. ¿Y qué sucede? Ya para la década de los 90 hubo mucha decepción, ya que esos mismos que postularon esos principios no solamente cayeron en grandes desgracias ante la comunidad, ¿verdad?, por causa de sus malos testimonios y su mal manejo de dinero en los diferentes ministerios paraeclesiales y también movimientos de cadenas de televisión e iglesias. Y esa teología pues comenzó a crear grandes decepciones en las personas, porque lo que prometió, como por ejemplo el mensaje de la prosperidad, o lo que se llamó en ese tiempo la superfe, donde la confesión positiva y todo esto que apelaba más bien al deseo materialista y a la autosuficiencia del hombre, pues lo llevó a una gran decepción. A Dios gracias que por su misericordia, entonces, como dije anteriormente, la literatura fue dada, fue un gran recurso para a los ministros, especialmente en Latinoamérica, y algunos pues comenzaron a tener este tipo de acercamiento, de exposición, especialmente, y lo digo y lo seguiré diciendo porque lo descubrí en mi investigación, especialmente nosotros, los sermones del pastor Charles Spurgeon, pastor de la iglesia del Tabernáculo Metropolitano de Londres. Fue una gran influencia. O sea, cuando venían editoras como TEL, editorial CLIE en aquel momento, esta literatura pues se confundía en lo que se llamaban las famosas librerías en aquel tiempo, y algunos fueron expuestos a las doctrinas de la gracia por medio de estos mensajes que venían como compilaciones de sermones acerca de evangelismo, acerca de la oración. Recuerdo el libro de Discursos Mis Estudiantes, que fue un libro que comenzó a darse para los ministros en los estudios de los institutos bíblicos y los seminarios, y allí comenzó las personas a saborear primeramente la riqueza de lo que es una exposición bíblica basada en las doctrinas de la gracia, muy diferente a lo que se le estaba compartiendo, a lo que ellos estaban expuestos en ese momento.
y comenzó a darse por medio de la obra soberana de Dios en el corazón de los ministros una apertura a lo que es la palabra de Dios, porque cabe señalar que el movimiento reformado, ¿verdad? Lo podemos a veces limitar al aspecto de los 5 puntos, pero la doctrina reformada es una cosmovisión, o sea, la doctrina reformada te lleva a las sagradas escrituras como un todo, o sea, no solamente a las doctrinas soteriológicas como la depravación total, la gracia irresistible, la elección incondicional, sino que nos lleva a todo una cosmovisión de lo que es la apreciación de las sagradas escrituras como un todo, y por ende te permite ver todo un nuevo concepto, una nueva manera, o sea, bíblica, de poder ver no solamente la vida personal, sino también la vida ministerial. Porque hasta la manera en que la doctrina reformada no solamente han afectado en cuanto a positivamente a la seguridad del creyente, en cuanto a que yo me concepto seguro en Cristo Jesús, sino que también a la pastoral le da una nueva perspectiva bíblica de lo que es la evangelización, de lo que es la manera de hacer iglesias, por ende cómo planta iglesias, ya no cautivo al concepto de crecimiento de los 80, donde solamente el éxito se medía por la cantidad de personas que tú bautizabas o tú alcanzabas, sino que ahora las motivaciones de la plantación de iglesias y de las actividades mismas de lo que se da en la comunidad de fe van dirigidas hacia la gloria de Dios, no hacia la autoexaltación del hombre. Y creo de todo corazón que este movimiento ha sido una liberación en todas las áreas de la vida del individuo, del creyente, y por ende de la iglesia. Por eso es que el calvinismo, al salir, como dije en la introducción, de lo que en aquel momento era solamente dado en los círculos de algunas iglesias históricas, en algunas iglesias especialmente de clase social media alta, y ahora masificarse y entrar dentro de una experiencia interdenominacional, ha sido pues una gran bendición y ha sido una gran manera en la cual Dios está obrando en los corazones de la vida, porque es un volver a las sagradas escrituras, es un volver a la sola escritura, como dijeron los hermanos aquí, que son los solas, que son los que nos caracterizan a nosotros como creyentes y especialmente como creyentes bíblicos. Cabe señalar, y estoy diciendo esto aquí de manera, como decimos acá, random, o sea, de manera improvisada, pero a lo mejor algunos hermanos pues acá lo comentarán más adelante, y es que yo sé que este concepto de reformado, algunos lo solamente dirán, bueno, nosotros los presbiterianos somos los verdaderos reformados, los otros no, pero cabe señalar, ¿verdad?, que en sí lo que el concepto, como bien lo estamos manejando en este tiempo de reformado, nos estamos refiriendo precisamente a ese volver a las Sagradas Escrituras. Es, como bien dijo el hermano Josero, es como ese tiempo en que Lutero mismo, Dios lo utilizó para que el pueblo pudiera volver a la sola Escritura, a las Sagradas Escrituras, a la palabra de Dios. Y así debemos ver el movimiento calvinista. No es simplemente volver a una denominación, no es simplemente volver a una tradición histórica, es volver a Dios, es volver a la palabra de Dios. Es volver de que Dios ocupa el lugar que siempre tuvo en la vida del creyente y de la iglesia, como el Dios soberano, como el Dios Rey de Reyes, como el Dios Señor de señores, Rey, Señor de señores, que tiene amor para con el pueblo. Y así pues entonces el movimiento calvinista, ¿verdad? El movimiento, o que llamamos el nuevo calvinismo, entra en la escena de las vidas de la iglesia y de la experiencia de las denominaciones de una manera muy especial. Así que esto es algo muy positivo y que nos debe unir más que separarnos dentro de las diferencias secundarias que no son las esenciales, sino que nos une lo que es mucho más importante, que es la palabra de Dios, el celo por el Señor. Yo quiero ir al próximo punto, pero quiero que lo unamos todo, ¿no? Como un tema hilvanado. Estos postulados que estamos hablando, el retomar las 5 solas de la Reforma y los 5 puntos de Calvino, que básicamente son la soteriología de la Reforma, pero tomar esos 5 puntos de la Reforma y hacerlos principal
Y lo que está alrededor de hacerlo secundario fue lo que permitió el que haya podido ir a alguna ocasión o ver alguna de las conferencias de Together for the Gospel, o Juntos por el Evangelio. Eso comenzó en el 2006. Yo estuve allí en el 2008 y usted podía ver allá arriba en la tarima a Moller, Bautista, con Ligon Duncan, que era presbiteriano, con Sproul, que era ortodoxo conservador presbiteriano, y poder ver a Mark Deaver, que era congregacionalista bautista, y ver a Mahaney, que era de Nueva Escuela o del grupo continuista reformado con worship moderno, ¿no? Con adoración moderna. Lo permite el decir, estos son los principios, los postulados, pero nos podemos sentar a la mesa con las diferencias que tenemos acerca de varias áreas. Yo quiero en este momento hablar, que fue el tercer tópico que nos pidieron, las principales críticas. Yo creo que lo que ha permitido masificar el movimiento es exactamente lo mismo que está siendo criticado. Y hablamos aquí de crítica en modo constructivo, ¿no? Que siempre sabemos que la crítica se puede convertir en algo destructivo. Pero pensaría yo en 4 áreas, las quiero proponer, y quiero que un poquito rápido hacerlo y Pacheco las mencione, y si tienen alguna otra, por favor la traigan. Pero yo pensaría que las principales, quizás la principal crítica es están haciendo el mínimo común denominador, como hablábamos nosotros de las media iglesias aguadas en el Evangelio. Pues la primera crítica sería, si vas a hacer el mínimo común denominador, solamente las 5 solas, estás dejando muchas cosas esenciales afuera. Pero la realidad es que para poder unir todos los grupos, hay cosas que tienen que quedarse afuera. Y estoy explicándome, tenets o principios teológicos como el bautismo de niños versus el bautismo adulto, que ya sabemos que ha sido una diferencia de concepto que no nos debe separar. El asunto, y aquí entonces voy a traer, el asunto de estilos de adoración, si hay adoración antigua, con solo himnos antiguos, si voy a los salmos, si creo que puedo tener adoración nueva, escrita hoy, cómo debe ser esa música, debe ser música moderna, debe ser música antigua. Esto es una guerra que ha corrido por todas las generaciones y lamentablemente todavía la traemos al nuevo calvinismo. El asunto de si me tengo que someter a un credo o no tengo que someterme a un credo, y estoy hablando de un credo antiguo, creo que el asunto importantísimo del continuismo versus el cesacionismo se ha convertido en un asunto mayor. Yo creo que Latinoamérica es bien fuerte porque nosotros hemos visto cómo el continuismo sin control, o lo que llamamos neopentecostalismo, ha traído un problema radical. Pacheco está hablando un poco acerca del movimiento, yo estuve allí, yo sé de lo que estamos hablando. Y por último, no podemos evitar pensar que la manera que está estructurada el media, ¿no? Las redes y todo, han hecho casi imposible que el movimiento no sea un movimiento grande. Por consiguiente, el movimiento grande siempre tiene el problema del protagonismo y de lo que llamamos en Puerto Rico el faranduleo. ¿Okay? No sé si la expresión en ese sentido, pero el faranduleo, entonces, sí tenemos el problema que podemos terminar haciendo lo mismo que estamos criticando los 80. La persona que se convierte en el líder máximo, y cuando uno de ellos cae o comete un error, un asunto grave, la crítica es bien fuerte. Así que yo esas 4 cosas, ¿no? Worship, el uso o no uso de credos, continuismo o cesacionismo y el protagonismo, se han convertido en crítica al movimiento como tal. Y me estoy amparando en el 2008 cuando fui allí por primera vez a Together for the Gospel. Y yo como un hombre estaba solo allí, venía de iglesias no pentecostales y yo ver cómo viejos de 70 y pico de años cantando himnos antiguos y ver jóvenes de 19 y 20 años leyendo a Calvino y a Lutero y adorando con los himnos antiguos, 5.000 hombres allí en un solo lugar, para mí fue una cosa exquisita. Y yo le pedí a Dios aquel día, Señor, permíteme ver eso en mi país. Porque acá lo que teníamos eran jóvenes pensando en necedades, nadie pensando en el pastorado, nadie pensando en plantar iglesias, nadie. Y ver aquello en el 2008, ya estamos a casi, estamos a 8 años de ese asunto. Sabemos que tenemos cosas que mejorar porque el movimiento está todavía en su infancia, quizás en su adolescencia, pero son estas cosas las que quisiéramos bien rápido, José y Carlos, que las miren, si hay algo que se me quedó, que toquen sobre ellas y nos movemos entonces a la proyección que le vemos al movimiento en el futuro. Yo hago rápido, eso es lo mío, hablar rápido.
Yo creo que podemos, en este aspecto de que es una realidad, que hay unas críticas de diferentes sectores al movimiento en general, porque quizás no hay un aspecto de igualdad a lo que en otros momentos se ha definido como lo que es la doctrina reformada. Yo quiero dejar claro que no estamos hablando de ecumenismo, estamos hablando de ecumenismo, pero tenemos que tener cuidado porque no somos católicos. La Iglesia Católica es la que pide que todo el mundo se vea igual. Es una de las bellezas del protestantismo, es el permitir que la conciencia bíblicamente informada haya diferencias en cosas secundarias. Y podemos aprender cosas buenas de los reformadores, pero yo creo que podemos aprender de los errores de los reformadores. Lutero, Calvino, Zwingli, Beza, eran hombres que tenían el evangelio central, pero quizás perdieron mucho tiempo discutiendo entre ellos sobre la definición de la cena del Señor. Y eso trajo grandes divisiones, trajo grandes separaciones en un momento que quizás pudieron aprovechar más unidad y dejaron que ese tema, porque un tema importante para el momento, trajera una separación. Y ahora mismo la iglesia, ese tema se discutió, nadie va a estar diciendo o cuestionando cómo se toma la cena del Señor en la mayoría de iglesias protestantes. Ahora algunos de los temas son los que trajo Gadiel. Y tenemos que, yo creo que como creyentes maduros, entender y aprender de esa experiencia y no crear divisiones donde no debe haber división y debe haber libertad de conciencia informada por la palabra del Señor. Yo creo que el movimiento nuevo calvinista puede crecer en muchos aspectos, pero también vemos que ha traído una bendición de poder poner centrado a la persona de Jesucristo. Sé que se habla mucho del ser cristocéntrico y esto se puede volver simplemente una frase, pero la realidad es que hemos regresado a poner lo que es central, lo que es verdadero, lo que es el evangelio y la persona de Jesucristo, su obra, lo que él hizo para salvarnos, y de ahí es que podemos movernos y ver qué aspectos yo puedo, con hermanos que difiero, darlos como secundarios y trabajar para el mover y el progreso de lo que es primario, que es el evangelio. Sin sacrificar el evangelio, que es cuando se convierte en ecumenismo. Bien, a lo que yo, ¿verdad? Lo que han compartido, ciertamente, pues, la pretensión de una uniformidad extrema es lo que puede traer estos conflictos. De hecho, el hermano Gadiel no lo mencionó, pero yo le añadiría que una de las críticas que se ha hecho a este movimiento es la falta de caridad y de tolerancia y humildad de algunos proponentes de los mismos, especialmente en los más nuevos, en los más jóvenes que están comenzando en este movimiento. Y me explico, ¿verdad? Todos, ¿verdad? Inclusive dentro de los círculos de los pastores y los profesores de teología, hay un chiste, ¿verdad? Entre nosotros, y es cuando están los calvinistas en esa etapa que hay que ponerlos en una jaula, ¿verdad? El cage stage. O sea, que es ese momento, ¿verdad? Donde esa misma pasión y ese mismo devoción, ¿verdad? Que te levanta el conocer las doctrinas de la gracia de Dios y conocer la verdad de Dios, en algunas ocasiones en esas primeras etapas no es canalizada de la manera correcta, ya que en esa pasión y en ese fervor se quiere convertir a todo el mundo, ¿verdad? En lo que nosotros creemos, y a veces no se hace de las maneras más oportunas, de las maneras más correctas, y hay momentos que aún diciendo la verdad se convierte en algo que es muy imprudente. Sé que en algunos contextos, ¿verdad? Se justifica, ¿verdad? Diciendo, ¿verdad? Que no, que Pablo era fuerte, y claro que sí, Pablo fue fuerte, pues Pablo era firme, pero no debemos confundir nuestras convicciones y nuestra firmeza con una falta de respeto hacia aquellos que no piensan como nosotros, porque primeramente yo creo que todos coincidimos y venimos del mismo campo. La inmensa mayoría de nosotros decidimos y creímos en el Señor en una iglesia que no era reformada. O sea que Dios tuvo misericordia de nosotros, de llevarnos el mensaje de Cristo, porque lo que nos salva es Jesucristo, es su gracia maravillosa que nos cautivó en un momento dado, y luego esa misma misericordia nos llevó a la verdad de la palabra de Dios. Así que como Dios tuvo paciencia con nosotros, pues también algo que se ha criticado de este nuevo movimiento es que inclusive hasta entre los mismos que pregonan y creen la doctrina de la gracia, atacan a los mismos que son como ellos, porque no ven una uniformidad
en las cosas no esenciales. Y creo que debemos aceptar con mucha humildad y mucho respeto ese tipo de señalamientos, porque tenemos que reconocer que sí es cierto, está pasando, y que el sello de nosotros no solamente es la verdad de Dios, sino que la verdad de Dios debe ser llevada a través de un corazón que ha sido cautivado por esa gracia de Dios y te lleva en humildad y caridad hacia aquellos que no piensan igual que nosotros. O sea, porque es importante, ¿verdad? Creo que señalar este punto, porque no solamente comparto con pastores, sino que sé de pastores que también de iglesias que predican sana doctrina, que lamentablemente han tenido divisiones con personas que profesan la misma sana doctrina y han entrado en discusiones sobre, como bien dijo el hermano Gadiel, sobre estilos, o sea, porque se han sentido una diferencia, porque deben cantar más que solamente salmos, no cantar algunas líricas que sean que glorifiquen a Dios, o por ciertos estilos, ¿verdad? De que o ciertas tradiciones que a lo mejor han leído de algunos documentos de los hermanos puritanos, que cómo se observaban ellos las adoración o sus sistemas en Inglaterra y en Europa, y entonces eso mismo lo quieren traer acá. Entonces, cosas no esenciales, secundarias, se han puesto al mismo nivel de las escrituras, y eso ha traído un poquito de incomodidad. Y yo creo que el nuevo calvinismo, especialmente yo que trabajo ahora mismo, ayudo en un seminario interdenominacional. Todos mis compañeros saben que yo soy de la fe reformada y me dicen, Pacheco, ¿por qué son tan agresivos? ¿Por qué inclusive a mí me han cuestionado mi salvación? Porque por yo no pensar como ellos, especialmente en un área como el cesacionismo, no cesacionismo. Y me dice, ¿por qué esta juventud es así? Y yo le digo, bueno, no solo juventud, es una cuestión de que en el proceso todos cometemos errores, pero el Señor nos va educando y Dios nos va perfeccionando. Y confiamos en el Señor que esto va a madurar mucho más para su gloria. Yo quiero decir algo rapidito, que también tenemos buenos modelos que podemos aprender y mirar, donde hay unidad bíblica. Gadiel ha mencionado algo, el movimiento en Estados Unidos de Together for the Gospel, Unidos por el Evangelio, Coalición, yo creo que es un buen ejemplo de eso, y el movimiento de plantación GED 1.8, yo creo que ha hecho un buen trabajo de ayudar y mover el Evangelio primordialmente, dentro de algunas diferencias dentro de la misma Convención Bautista del Sur, donde se pueden ver cosas diferentes. Entonces eso, hay mucho de qué animarse al ver también ese crecimiento en esa área donde ponemos centrado lo que es importante, la persona de Jesucristo. Para cerrar los temas que tenemos hoy, queremos hacerlo bastante rápido para que entonces el pastor Cristian pueda pasar a cotejar las preguntas que tenga la gente, pero la última parte que queremos tocar era las proyecciones que le vemos al movimiento. Yo quiero decir dos cosas y le doy quizás 1 minuto y medio a cada uno de los chicos, José Luis y Carlos, para que cerremos. Pero hay algo bien importante, todo avivamiento tiene una razón de ser. Y si usted va a la historia, el avivamiento tiene que ver con lo que Pablo dijo a Timoteo: aviva el fuego del don que está en ti. Y Dios lo que ha hecho es avivar a una nueva generación que le toca ahora levantar su evangelio por la próxima generación, la próxima generación 40 o 50 años. Nosotros no sabemos qué va a pasar con las grandes conferencias, con los grandes movimientos, con los grandes libros. Lo importante es que si la semilla fue plantada, tenemos por delante en un movimiento maduro 30, 40 años para plantar iglesias, para salvar gente, para discipularlos en la doctrina del Señor. Eso puede pasar con el spotlight, con la luz encendida frente a nosotros, o puede ocurrir totalmente en el backlight, ¿no? Sin que haya faranduleo y sin que haya protagonismo. Lo importante es que veamos el reino del Señor crecer. Si usted me pregunta a mí, y hablo de la proyección, y con esto yo cierro hoy, quiero hablarlo hoy sí desde el punto de vista personal. Yo nací en una iglesia pentecostal clásica. Yo pasé por el modelo neopentecostal y vi lo que era el movimiento Superfe, Apóstola y todo este tipo de cosas. Fue por la gracia del Señor, jamás en la vida ninguna persona se me acercó a explicarme nada de lo que estamos hablando aquí. ¿Okay? Yo personalmente, el Señor me llama a plantar una iglesia, la comencé en mi hogar,
Y allí el Señor me abrió a estos libros, a estas lecturas que sencillamente cambiaron mi corazón. De hecho, perdona que te interrumpa, Gadiel, nuestro primer encuentro fue en Liberty, en Orlando, Florida, ¿te acuerdas? 2006. Exacto. Fue la primera vez que yo vi a Carlos y yo me fui allí solo. Yo no sabía quién era Sproul y no sabía quién era Carlos tampoco. Carlos estaba dentro del cage ese, no relajo. Y estábamos así y yo quiero que ustedes entiendan que el Señor abrió para mí la ventana de su palabra. Y yo venía de un grupo de gente que ama a Dios, que siguen amando a Dios, que tienen una pasión por su presencia, ¿ok? Y por lo menos en Latinoamérica tenemos que entender que la mayoría, Puerto Rico es así, no sé Latinoamérica, voy a hablar de Puerto Rico, la mayoría o la teología estándar ahora mismo es la teología neopentecostal. Y la pregunta es, y yo estoy convencido que no es una teología que ayuda a la vida saludable de la iglesia. No estoy hablando de la salvación de mi hermano, estoy hablando de su corazón, estoy hablando de la vida saludable a largo plazo. Me parece que la teología reformada con su estructura ayuda a la vida saludable que tanto habla Mark Dever en sus libros. Por lo tanto, si usted me pregunta la proyección, yo diría que este es un buen momento para que vayamos con mucho cuidado, respetando a nuestros hermanos, viendo cómo Dios nos abre puertas para llevarle sana doctrina, vida saludable a todo el que quiera escuchar. Si Dios nos trajo hasta aquí, es para algo. No debemos permitir que un avivamiento se dañe. Los hermanos pueden hablar. Algo rápido, yo creo que lo que debemos de orar y aquellos que somos líderes de iglesias locales es eso, es que esto sea algo que fomente y nutre a la iglesia local, porque eso es lo que va a permanecer. Utilizar todas estas conferencias y este despertar y estos hombres que Dios está usando, que conozco a varios de ellos, yo creo que su deseo no es que iglesias sean edificadas por medio de ellos, sino que Dios utilice lo que ellos están usando para que iglesias locales sean edificadas dentro de sus líderes y lo que Dios está haciendo en esas iglesias locales. Entonces, yo creo que jamás lo que deseamos es que personas sean pastoreadas por gente fuera de esas iglesias, sino que sean beneficiados para que esas iglesias sean fortalecidas y de ahí esas iglesias puedan permanecer por generaciones tras generaciones tras generaciones. No que sea un movimiento, algo que sucede ahora y nos movemos al próximo que suceda, sino que el evangelio permanezca para futuras generaciones. Amén. Y yo primeramente le doy gracias a Dios. Estamos viviendo un momento que, como le digo, en los 80 soñábamos con esto. Éramos muy pocos en aquel momento. Inclusive era el tiempo en que cuando había un grupo reformado le llamaban los una vez salvo, siempre salvo. No sé si se acordaban de ese término. Y éramos motivo de mucha persecución, mucho ataque. Y el ver ahora mismo este avivamiento de la doctrina de la gracia nos regocija el corazón. Y vemos la misericordia de Dios en esto. Y también como en el trabajo que se estamos llevando como implantación de iglesia, poder ver cómo se ha rescatado lo que es el concepto de una iglesia saludable es algo sumamente de bendición. Como por ejemplo el rescate de la predicación expositiva, el de llevar en los púlpitos la palabra de Dios, que los hermanos domingo tras domingo tengan exposiciones fundamentadas en la palabra, que tengan carne, o sea, enseñanza pura de la palabra de Dios. Esto ha sido algo sumamente hermoso y de gran bendición. También saben que por mucho tiempo el decisionismo, o sea, el aspecto de la evangelización muy light y superficial, donde solo por levantar una mano una persona pues ya se le atribuía salvación, ya eso pues ha sido prácticamente cambiado en las iglesias por un concepto mucho más estricto y bíblico de lo que es la conversión conforme a lo que Dios ha revelado en su palabra. O sea, que hay una gran conciencia del discipulado por ese motivo. O sea, que no es simplemente levantar una mano, no es eso, es llevarle el discipulado, es enseñarle todo el consejo de Dios, porque este movimiento de algo que está muy claro es que hay que levantar discípulos y que los discípulos no son un número más en la lista de crecimiento, sino que son almas del Señor que Dios ha levantado con un propósito en nuestras iglesias locales. Y otro aspecto que se ha rescatado y veo que es muy positivo es el aspecto de la disciplina eclesial, algo que había sido pasado por alto por mucho tiempo en muchas iglesias y que ahora gracias a este despertar
del nuevo calvinismo, pues las iglesias, los pastores están mucho más conscientes de lo que es la necesidad de la disciplina, no como simplemente un acto punitivo, sino como un acto de restauración del individuo, porque todos anhelamos primeramente que las vidas de la iglesia, la vida de los creyentes, la vida de la comunidad de fe esté enfocada en una sola cosa, y es darle toda la gloria a Dios a través de todo lo que Él nos ha dado. Amén. Pues Pastor Cristian, le damos la parte. Gracias a todos por escucharnos con tanta paciencia en este rato. Bueno, muchas gracias primeramente a los expositores y también a la audiencia, ¿cierto? Solamente comentar algo antes de pasar a las preguntas, que ya tengo algunas preguntas, las pueden ir canalizando a través del chat, ¿cierto? Ahí ya algunas preguntas que voy a estar leyendo. Un poco comentar la situación de Chile. Nosotros somos una institución que se ubica acá en Chile, en Viña del Mar, ¿cierto? Y ciertamente en este último tiempo también hemos visto un renacimiento hermoso de la doctrina de la gracia. Yo también vengo de un trasfondo pentecostal y neopentecostal, a pesar de que nací en una iglesia bautista, después me fui al neopentecostalismo, y ahora, ¿cierto? Estamos viviendo un proceso como iglesia. Yo soy pastor de una iglesia que se llama Sublime Gracia acá en Viña del Mar. Y estamos viviendo también ese proceso de transición, porque nuestra iglesia viene del mundo neopentecostal. Por tanto, hemos tenido que pasar un proceso complejo, pero un proceso también hermoso, en donde nuestra iglesia está en una reestructuración doctrinal también, ¿cierto? Y hemos llegado, yo creo que Gabriel me entiende muy bien lo que yo estoy hablando, y hace 3 años que estamos en este proceso, ¿cierto? Que nos encontramos con la doctrina de la gracia y estamos con este proceso de cambios dentro de la iglesia. Pero ciertamente, como han dicho, ¿cierto? Nuestros expositores, hay que tener cuidado. Creo que uno cuando comienza con este descubrimiento, ¿cierto? Uno como que empieza una explosión, ¿verdad? Y deja varios heridos en el camino. Y hay que tener bastante cuidado, ¿verdad? De saber sobrellevar, pedirle mucha sabiduría al Señor. Si nosotros somos líderes dentro de la iglesia, somos pastores que podemos de una u otra forma influir o incidir en nuestra congregación, hay que ir con mucho cuidado. Y este ha sido un proceso paulatino y progresivo dentro de nuestra iglesia, y gracias a Dios ha sido de bastante bendición. Más acá en Chile, que necesitamos mucha sana doctrina acá en nuestro país. Y por cierto, en este último tiempo hemos visto, ¿cierto?, iglesias que están en el mismo camino, y nos gozamos por esto. Esta misma iniciativa de nuestra institución teológica es con la intención de difundir esta sana doctrina. De hecho, dentro de nuestra institución teológica es una institución reformada, ¿verdad? Y el 90% de nuestros estudiantes son pentecostales, ¿ya? El 90%. Por tanto, nos sentimos también muy gratificados en eso, puesto que de una u otra forma estamos contribuyendo, ¿cierto?, a este acercamiento. No es porque estemos en contra de los hermanos pentecostales. Yo comparto con pentecostales, ¿cierto? Yo también me considero un carismático, ¿verdad?, dentro de esto, pero hay que tener cuidado. Muchas veces, cuando los pentecostales, ¿verdad?, nos encontramos con la doctrina de la gracia, muchas veces nos transformamos más reformados que los mismos reformados, ¿cierto? Intolerantes, un poco de lo que estaba hablando el pastor Carlos, ¿cierto? Y terminamos hiriendo, que de hecho ustedes abren Facebook y está lleno de discusiones, ¿verdad?, de que soy salvo, que no eres salvo, relacionado con la seguridad de la salvación, etcétera. Pero creo que hay cosas que hay que continuar. Yo creo que dentro de nuestra institución hay profesores que son cesacionistas y hay otros que son continuistas. Y trabajamos absolutamente bien, ¿verdad? Y creo que eso es lo que Dios busca en este tiempo. Imagínense que acá en Chile, hace poco vino el famoso Cash Luna, ¿cierto? Lo trajo un pastor de acá bastante conocido en Chile, y lleno, completo, estaba esa iglesia en donde caen bastante miles de personas. Estaba absolutamente lleno. Esperamos que a través de toda esta videoconferencia, también una conferencia que vamos a tener a fin de año, asociado a la Reforma Protestante, ¿cierto?, en donde van a venir interesantes invitados, también poder expandir todo esto, ¿ya? Bien, vamos a pasar a las preguntas. Yo voy a empezar a leer acá algunas preguntas. Yo tengo una que la puedo liquidar rapidito. Vale.
Hay una aquí que rapidito la puedo contestar. Dice, no es contradictorio que este movimiento sea interdenominacional con respecto a cómo llegar a un consenso bíblico en doctrina, partiendo de la premisa que la palabra no se contradice. Lo que comentaba anteriormente, yo creo que a los protestantes se nos olvida que somos protestantes y deseamos regresar a Roma y tener un papa que nos diga a todo el mundo que todo el mundo debe creer lo mismo. Y se nos olvida textos como 1 Corintios 8 y 10, Romanos 14, donde habla de la libertad de conciencia en aspectos secundarios, cosas que vamos a diferenciar. Y es esencial de la belleza del protestantismo permitir en aspectos que no ponen en juego el evangelio, darle libertad a las personas. Como el mismo Lutero dijo, no es saludable ir en contra de la conciencia de uno. Y entonces ahí es donde tenemos que entender, no somos católicos. Y el querer forzar que todo el mundo tenga opiniones similares en aspectos secundarios es querer que tú te conviertes en el papa. Todo el mundo tiene que creer lo que tú determinas que es saludable en aspectos secundarios. ¿Y qué son aspectos secundarios? Aspectos que la Biblia muestra que puede haber diferencia de criterio. ¿Cómo se gobierna la iglesia? Todo el mundo está de acuerdo que gente puede llegar a diferentes conclusiones con un estudio responsable de la Biblia. Así que yo creo que eso es parte de ser protestante, el que hermanos de diferentes trasfondos crean diferentes cosas, pero en lo esencial, que es el evangelio, están en unidad. Esa parte de cómo se mide lo que es secundario y lo que no, tiene que ver mucho con la pregunta que José lo acaba de contestar un poco más arriba. El hermano Javi y Sandra, ambos nos explican cómo se mide lo que es secundario y lo que no. Esa es la importancia de estudiar un poco la historia de la iglesia. Porque en el estudio de la historia podemos ver los grandes debates alrededor de las cosas que de hecho dividieron la iglesia sin necesidad, pero, como dice José, esa división a veces es muy importante para que el protagonismo Dios lo rompa y la gloria sea solo para él. Así que, si me preguntas inicialmente cómo se mide lo que es secundario, vete a la historia de la iglesia, mira los primeros credos, los primeros 5 siglos de la iglesia, mira cómo la iglesia, trabajando 3 siglos de herejías, los padres de la iglesia llegaron a lo que llamamos cristalizar la doctrina básica del evangelio en esos primeros credos que están allí. Y esos credos que están allí, lo que Lutero y Calvino hicieron fue sencillamente recuperarlos y volverlos a recristalizar porque la iglesia los había perdido en este afán por ser una sola iglesia, dueña de la conciencia de todo el mundo, ¿no? Y entonces en ese aspecto, tú miras esa recristalización de los credos y tú ves ahí que habla acerca de quién es Dios, la cristología, quién es Cristo, qué es el Espíritu Santo, y esa teología de la Trinidad no podemos salirnos de ahí. Lo que es el pecado del ser humano, qué es lo que significa el evangelio, por qué la sustitución, ese tipo de cosas que son el core o el centro de lo que es el evangelio de Cristo. Yo no puedo estar en un lugar donde eso es negado de alguna u otra forma. Claro, cuando partimos de ahí radialmente hacia afuera, entonces tenemos esta manera. ¿Cuál es la manera correcta del bautismo? Un bautismo de niño, un bautismo de adulto. Y ahí tenemos que sentarnos a ver. Yo le puedo asegurar que usted lee las 2 vertientes, la Paedo y la de la infante y la del adulto, y usted va a encontrar una teología preciosa detrás de cada cual. ¿Ok? Y si usted tiene un corazón suficientemente abierto, termina bautizando a los 2, a los adultos y a los niños también. Porque es hermoso, especial lo que dice el presbiteriano para los niños, es hermoso lo que dice el bautista para el adulto. ¿Ok? Pero ahí que llega el momento donde tenemos que tener un poco de madurez y un poco de humildad para entender que no todos vamos a ver las cosas de la misma manera. Vamos a ver el concepto de la escatología. La escatología es la cosa que más ha dividido a la iglesia en los últimos 30 años. Gracias a Dios eso se está acabando. Pero la escatología está desde el siglo XX, la escatología dispensacionalista. Tú puedes negar a Cristo, pero no puedes negar el rapto. O sea, es una cosa terrible. Cuando es una cosa realmente secundaria, profecía es profecía, no hay quien la entienda hasta que pase. Y lo importante del mensaje de la profecía en Daniel 7 y en Mateo 24 y en Apocalipsis es Dios está en control. Y cuando yo conozco que Dios es soberano, Dios está en control y gloria a Dios por lo que pase, no importa lo que pase, todo está bien. ¿Me entendió? Por lo tanto, cuando usted quiera ver qué es esencial
y qué no es esencial dentro del marco del protestantismo. Y si usted quiere mejorar un poco, dentro del marco del protestantismo está el marco del evangelicalismo, un poco más cerrado, un poco más pequeño, que le exige a la gente: tú no naces en una iglesia, tú te conviertes al Señor, tú crees en Jesucristo para salvación, tú tienes que tener una vida personal con Él, tú tienes que evangelizar y discipular. Y dentro del evangelicalismo, ahí vas a encontrar el arminiano, vas a encontrar el reformado, esa gente de Dios. Tienes que tener mucho cuidado cómo trabajas. Déjenme cerrar con esto, perdóname, tome tanto tiempo. Pero hace un tiempo trajimos a R.C. Sproul Jr., el hijo del pastor Sproul, a nuestra iglesia, y él terminó una conferencia preciosa, y al final uno de los que preguntaba levantó la mano y con una voz bien potente en nuestra iglesia preguntó: hermano, ¿los arminianos van para el infierno? Y Sproul Jr., que un tiempo estuvo en el Cage también, y luego salió porque el Señor nos va haciendo crecer a todos, dijo, bueno, la pregunta de la persona fue: ¿puede un arminiano ser salvo? Y la respuesta de él fue: un arminiano puede ser salvo como un arrogante calvinista fue salvo por la gracia. ¿Me entendió? Así que en ese aspecto tenemos que tener mucho cuidado en cómo lo hacemos. Seguimos por ahí. Sí, mira, yo quiero aprovechar con una pregunta que es muy buena en el foro, y es que un hermano comparte que si está en una iglesia donde no se cree la doctrina de la gracia, ¿cómo debe actuar? Primeramente, ¿verdad? Es tener en consideración si esta persona no es pastor, ¿verdad? O si es un miembro de iglesia, un líder. Se debe actuar con mucha sabiduría y con mucha humildad en un contexto así. Primeramente, si tú has llegado al convencimiento de la doctrina de la gracia y tu iglesia en pleno no está en la misma sintonía, debes hablar con el pastor, debes conversar con él, debes de una manera humilde y a la misma vez con mucha firmeza y convicción hablar acerca de tus creencias. Y si la iglesia, en este caso, y el pastor no se sienten cómodos con la misma, creo que debe ser tomarse una decisión de buscar una congregación que vaya a tono con las convicciones que tú tienes para que puedas adorar y servir al Señor con libertad. No recomiendo el crear un conflicto dentro de esa misma iglesia, aún con todas las razones que puedas tener, porque pese a todo es una comunidad de fe. Creo que se da un mucho mejor testimonio si luego de varios diálogos y conversaciones no se llega, ¿verdad?, a un nivel de tolerancia, ¿verdad? Y especialmente, ¿verdad?, si la iglesia en este caso ve como una amenaza tu presencia allí, pues creo que lo más prudente, lo más sabio es orar y buscar dirección de Dios hacia una iglesia que profese la doctrina de la gracia y pueda servir a Él con plena libertad y no dejando atrás un conflicto, no dejando atrás unas situaciones que afecten tanto el testimonio de la iglesia como de la persona. Porque lo que buscamos en todo esto es la paz. Y nada, y orar por ellos, porque posiblemente ante esa actitud de humildad y de proceder, Dios puede hacer una gran obra dentro de esa iglesia y de esos líderes y en un momento dado, si es conforme a su voluntad, en la misma pues podrá también compartir las mismas creencias. Así que maneja esto con mucha sabiduría, buscando la paz en todo momento y que Dios sea glorificado. Sí, acá hay otra pregunta. Dice, ¿qué rol tiene el dispensacionalismo versus la teología del pacto en el nuevo calvinismo? Bueno, es interesante que, ¿verdad? Y también el hermano José y el hermano Gabriel pueden compartir acerca de esto. La tendencia en el nuevo calvinismo es que los nuevos proponentes, o sea, los nuevos seguidores, son más bien dados hacia el amilenialismo, o sea, no tanto al dispensacionalismo. Sí hay algunos dispensacionalistas, especialmente, ¿verdad?, por la influencia que tiene uno de los proponentes, que es el doctor John MacArthur, que dentro de sus escritos, que son muy populares y han sido de mucha edificación para el cuerpo, es bien conocido que el hermano doctor John MacArthur es un proponente del dispensacionalismo clásico. Y pues algunos al salir de las doctrinas, en este caso del arminianismo, y haber sido expuestos primeramente a la literatura o haber sido, ¿verdad?, influenciados por el doctor John MacArthur, la tendencia sería de ellos inmediatamente pues abrazar todo lo que
lo que el doctor John MacArthur enseña y propone, ¿verdad? Pero la tendencia de hoy día es que muchos abrazan más el amilenialismo y que inclusive muchos, ¿verdad? También lo ven como una doctrina secundaria, o sea que se abren ese espacio dentro de la creencia. Ahora, tanto en el nuevo calvinismo podemos apreciar que existe el dispensacionalismo y está pues los conceptos del pacto dentro de la iglesia, ¿verdad? Tanto a nivel escatológico como en los otros aspectos. Pero también cabe señalar que muchas de las iglesias que también han abrazado los 5 puntos, en algunas iglesias que llamamos bautistas independientes, clásicamente su tradición ha sido de dispensacionalismo en el área escatológico y en la manera de trazar las escrituras. Y muchas veces pues lo que ha ocurrido es que sí han abrazado los 5 puntos, en este caso del calvinismo, pero permanecen en su interpretación dispensacionalista o su hermenéutica dispensacional de las Sagradas Escrituras. Si algún hermano quiere comentar algo, fantástico. Rápidamente, que la mayoría de los dispensacionalistas que son de la línea reformada son los que se han llamado dispensacionalistas progresivos. No son necesariamente lo que es un dispensacionalista clásico, que es lo que pudiera ser un poquito más problemático en algunas de sus interpretaciones. Así que hay más unidad en ese aspecto, aunque hay unas diferencias claras entre lo que sería lo que normalmente se ha asociado con la doctrina reformada, que es la doctrina del pacto. Sí, hay un libro en particular, lo tengo allí en la oficina y lo puedo traer, que se llama Progressive Dispensacionalismo Progresivo, el que está hablando de Ucelo. Es el intento de unir a la dispensacionalista clásica con Covenant Theology, que fue la pregunta que los hermanos hicieron, y de alguna manera tratan de ubicar el dispensacionalismo dentro del pacto, y creo que todavía donde no se pueden unir es en la definición de Israel, porque al final del día, ¿qué rol tiene Israel? Pues ese es el punto donde creo que no han podido cerrar totalmente, pero sí hay un intento de unir las dos cosas. Yo creo que MacArthur es la razón por la cual alguien está tratando de unir las dos cosas, ¿no? Así que, sí, el escritor es Stephen Wallon de Southern Baptist Theological Seminary. Vale. Otra, desde el punto de vista del continuismo, ¿no se contradice lo que es profecía con la sola escritura y con respecto al estilo musical, en la adoración congregacional, donde encontramos los límites? ¿Dónde encontramos los límites? bueno. Rápidamente, yo creo que no se contradice si tú tienes una definición de que en el continuismo todo se somete a la autoridad de la escritura, y todas las actividades continuistas, si están sometidas a la autoridad de la escritura y no salen de lo que la escritura pone como que son los límites de las actividades eclesiológicas, entonces ahí no hay contradicción. El problema es el continuismo, que ha puesto la profecía por encima de la definición del canon. Entonces ahí sí hay una contradicción, pero si se utiliza de una forma como 1 Tesalonicenses 5, de evaluar, no desechar la profecía, aceptar lo bueno, quitar lo malo, lo mismo en 1 Corintios 14, entonces no hay una contradicción. Sí, de hecho, yo quisiera aportar, ¿verdad?, que yo en mi experiencia, cuando he tenido la oportunidad de predicar en iglesias reformadas, ¿verdad?, de corte continuista, y de iglesias pues que se adhieren a la doctrina reformada, ¿verdad?, o calvinistas, no cesacionistas o cesacionistas, y honestamente no he visto diferencia. La única diferencia la he visto cuando se sientan a hablar acerca del tema. O sea, creo que ambos grupos, como dice el hermano Pastor Joselo, tienen un concepto de la suficiencia de la escritura, y que la misma escritura demarca los límites de lo que debe ser y la adoración y lo que es la práctica. O sea, hay ocasiones que la discusión se ve más dentro del plano de la argumentación que dentro de la misma vida de la iglesia. Por ejemplo, en una ocasión tuve la oportunidad aquí en los Estados Unidos de ir a una iglesia hispana que me decían, mira, ten cuidado porque la iglesia no es cesacionista, pero cree en las doctrinas reformadas y tienes que tener cuidado ahí. Honestamente, cuando yo fui, no vi ningún tipo de diferencia en cuanto a la adoración. Vi mucho orden,
sí vi expresiones, pero nada fuera de lo normal. Y he ido a iglesias cesacionistas que son prácticamente iguales en términos de sus expresiones de adoración. O sea, que hay momentos en que honestamente la discusión, las diferencias son más bien en el plano teológico de la argumentación cuando se sientan, ¿verdad?, a hablar del tema, que muchas veces en lo que es la praxis de lo que se está viviendo en la iglesia local. Este tema de la profecía es explosivo y ha sido uno de los issues que ha traído mucha controversia y obviamente un chat como este no vamos a poder tocar ni siquiera skimming the surface, no vamos a poder ni siquiera tocar en la superficie. Pero tiene mucho que ver con contexto, tiene que ver mucho con definición. O sea, tenemos que primero definir lo que estamos hablando para luego poder meternos a trabajar sobre el tema. La profecía o vamos a decir, el don profético que clama tener la iglesia neopentecostal, no estamos hablando de eso, no podemos traerlo sobre la mesa porque de eso no estamos hablando. ¿Ok? La teoría reformada, continuista, sencillamente, o vamos a decirlo de esta manera, conocemos el canon bíblico, creemos en la suficiencia de la escritura, así que está cerrado, todo lo que tenemos que saber está escrito allí, todo lo que necesitamos para la revelación de Dios está escrito allí, no hay nada más. ¿Ok? Entonces, cuando nos vamos al don profético, que está en 1 Corintios 14, como dijo José, lo vamos allá a Efesios 5 y lo vemos, ahí podemos ver una expresión del Espíritu Santo trabajando con la iglesia para dirigirla dentro del contexto de la palabra revelada. Nosotros no negamos que Dios puede trabajar con nuestra mente y también puede trabajar sobrenaturalmente en nuestro corazón y en nuestro espíritu. Y esa parte sobrenatural le asusta a mucha gente, pero tenemos que entender que es bíblica y está allí. Y eso podemos ver al final siempre que Pablo a los corintios jamás les detiene a moverse en el espíritu, sencillamente le dice que lo tiene que hacer a través del orden de la palabra. Y yo creo que ahí es que estamos, y como dice Pacheco, nos vamos a sentar, vamos a aprender a estar de acuerdo, en no estar de acuerdo en esta área. Pero en ningún momento estamos yéndonos a un área herética donde pensamos que Dios va a dar una nueva revelación sobre lo que ya está dado. Eso está totalmente fuera del panorama. Y bajo esa premisa podemos hablar quizás en otra ocasión. Okay. Bueno, hay estas preguntas, así que vamos a tratar de avanzar. No sé si vamos a poder contestar todas, pero Jorge pregunta qué bibliografía recomendarían, qué autores deberían dejarse para un segundo plano. Sí, la pregunta sería a qué bibliografía en términos se refiere, o sea, al tema del nuevo calvinismo o de teología general calvinista o reformada. Ahí tendría que especificarlo, pero me imagino que debe ser nuevo calvinista. Oh, del nuevo calvinismo, sí. Bueno, están surgiendo algunas literaturas, especialmente la que mencionó el hermano Gadiel, ¿verdad? Él debe tener el título ahí, que es acerca de los Reckless Reform de Colin Hansen. Ese libro creo que fue de los primeros que surgió sobre la discusión de este tema, sobre la influencia del nuevo calvinismo. Es un pequeño manual, así que le pido al hermano Gadiel. Gadiel, ¿tienes el título allí? Sí, así como dijimos, John Restless and Reform de Colin Hansen, no sé si está en español, esto es Crossway, pero básicamente toca el tema hasta el 2008, 2010, así que han pasado otras cosas luego, pero los puntos principales de dónde salió el neocalvinismo que conocemos hoy en los Estados Unidos está aquí. No sé si hay algún escrito que toque el tema a nivel de lo que está pasando en Latinoamérica. Claro, el libro que recientemente sacó el pastor Núñez acerca de la reforma en Latinoamérica, creo que es un libro parecido a este, pero trayéndolo hacia Latinoamérica. No sé si lo han visto ya. Y nada, quiero que oren porque la tesis que este servidor dio para su grado doctoral, estamos en el proceso de publicación. O sea que esperamos que nos los apoyen, ¿verdad? Que nos respalden en este proyecto, porque la idea es aportar a la conversación sobre este tema, especialmente con nuestros hermanos latinoamericanos. Buenísimo. Sí, pastor Gadiel. No. Vale. Otra dice, Benito, no es contradictorio que este movimiento sea interdenominacional con respecto a cómo llegar a un consenso bíblico en doctrina, partiendo de la premisa que la palabra no se contradice. Yo creo que esa fue la pregunta que José lo contestó al principio. Sí, esa fue. Sí, que la podemos
gobierno. Perfecto. ¿Cómo ayudar a un grupo de hermanos que salieron del movimiento G12 en sus primeros pasos? Bueno, yo creo que los primeros pasos para ayudar a unos hermanos que salieron del movimiento G12 es llevarlos directamente a las Sagradas Escrituras. Algo para que no solamente tengan la comprensión bíblica, sino la sanidad. Porque muchos de estos personas, hermanos que han participado de estos movimientos G12, no solamente han sido afectados en términos de la mala teología que se le ha llevado en estos grupos, sino que también han sido afectados, ¿verdad?, por la práctica, porque como bien dijo un teólogo en una ocasión, una mala teología lleva a una mala práctica. Y muchos de estos hermanos que salen de estos grupos salen lastimados emocionalmente hablando por los engaños que se dan en esta dinámica del movimiento de G12. Así que los mismos, primeramente hay que llevarlos a las Sagradas Escrituras, comenzar a darle un estudio sistemático de las enseñanzas fundamentales de la palabra del Señor, para que así descansen en la soberanía de Dios y descansen en la seguridad que solamente Cristo puede dar y en la suficiencia de Él. Y qué bueno que viene esa pregunta, porque este movimiento fue uno de mucho impacto en Latinoamérica y no sé si hasta qué punto todavía tienen mucho alcance, ¿verdad? Ustedes contestarán, pero el mismo todavía me lo he encontrado aquí en sectores hispanos, aquí en la zona del noreste de los Estados Unidos, pero muchas iglesias están saliendo del mismo. Algunos pastores se han contactado con este servidor porque quieren salir del mismo, porque ha traído muchas divisiones, muchos conflictos, y esa misma circunstancia Dios lo ha utilizado soberanamente para llevarlos a la verdad de Dios. Yo le iba a comentar, porque creo que hay varias preguntas que vienen con el mismo tema. Soy una iglesia pentecostal, o salí de aquí. La realidad es que no hay otra manera de trabajar con esto que no sea llevando esos grupos, sea que la iglesia es suya, usted es pastor y está transicionando, sea que es un grupo que sale, sea que usted tiene que salir de una iglesia después que tuvo una conversación que el pastor Pacheco mencionó y tiene que irse para su casa, tiene que sentarse, pero no sabe qué hacer, o sea que es un grupo nuevo. Yo creo que hay que volver a la palabra. Una de las maneras que me parece que son más sólidas y más básicas es tener un curso sencillo de lo que serían las grandes doctrinas del Evangelio. Y como que hay que comenzar como bebés, ¿no? Uno de los primers o cursos cortos que tenemos, el mismo libro de Wayne Grudem, Teología Sistemática, un libro de 600 páginas, tiene una versión condensada de 500 para que yo creo que cualquier pastor lo debe leer, se llama Doctrina Básica, Doctrina Bíblica, pero hay un librito bien corto que sirve para correr en 22 semanas o 20 semanas, que se llama Las 20 Doctrinas Básicas del Evangelio. Y es básicamente el libro de Teología Sistemática de Grudem condensado en 20 clases, que son las 3 páginas cada clase, que están excelentes para grupos pequeños, y nos vamos a los hogares, nos sentamos, vamos a empezar de cero, y él nos va corriendo por todas las secciones hasta el final. Si usted no pone un ground level, o sea, una zapata nueva, o un nuevo piso, para de ahí poder construir los asuntos, entonces no podemos seguir hacia adelante. Fuera de eso, yo creo que eso es esencial. Vamos a sentarnos con la iglesia, vamos a decirle, esto es doctrina básica, estos son 20, 25 cosas que queremos tocar, eso nos toma medio año. Hay un libro un poquito más avanzado, pero que también creo que es lo suficientemente sencillo, y cualquier hermano que lo necesite, yo tengo varios resúmenes del libro, aunque el libro ya está en español. Es un libro de un doctor australiano que se llama Green Goldsworthy, que se llama De acuerdo al plan, according to plan. José, no me acuerdo cómo es en español. Sí, de acuerdo al plan. De acuerdo al plan. Es un libro de teología bíblica y es una manera bien sencilla de ir sobre toda la historia de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, hilvanando todo el tema en un solo punto. Uno de los problemas más graves que tiene cualquier movimiento pentecostal es que la Biblia la leen de cualquier esquina sin tener una conciencia ni histórica ni pactal, obviamente. Por lo tanto, la única manera de que yo vuelva a la palabra y yo no vuelva a erróneamente leer textos equivocadamente y aplicarlos equivocadamente es conocer el lugar del texto,
y cómo yo lo puedo interpretar correctamente. Libros de teología bíblica básica para la iglesia le permite ver a la gente toda la Biblia desde el lente de lo que es teología bíblica, que dice que la Biblia es la historia de la salvación del hombre y que el lente para leerla es Cristo. Se llama Estrategia Divina. Ok, ese es gracias, de Graham Goldsworthy. Por lo tanto, ahí tienes 2 libros que básicamente te toman un año de discipulado. Y si usted quiere cambiar una iglesia, tiene que darle un año de discipulado, no hay break, ¿ok? Y cuando termines por ahí, lo próximo que creo, o quizás lo puedes hacer, y los pastores por favor me corrijan después, lo que yo haría para mover una iglesia de un lado al otro, mientras estoy llevándola a la congregación doctrina y Biblia, lo próximo es la práctica de la iglesia y los libros que ha sacado. La gente de Nine Marks ya lo ha sacado en español, lo tienen en PDF, están gratuitos en las redes, que me habla acerca del anciano, de la predicación expositiva, de la disciplina, de la membresía. Básicamente yo puedo agarrar la práctica de la iglesia y la puedo llevar a un punto en que la puedo aplicar a nuestra congregación de una manera sana. Yo creo que básicamente en un año, los hermanos aquí que son pastores que están peleando con cambiar su iglesia, yo quiero que sepan que hay gente que se les va a ir de la iglesia y hay gente que va a llegar exactamente por lo que están haciendo, porque van a ir a la palabra y van a alimentar a la gente con la palabra, con la doctrina y con la práctica correcta. Si en algún momento en el camino aquellos que son predicadores los empiezas a educar para que aprendan a predicar expositivamente, con eso yo creo que coronaste la situación, porque cuando la iglesia comienza entonces a escuchar la Biblia verso a verso o pasaje a pasaje, semana a semana por el resto de sus días, esa es la cosa. Yo quiero decírselo porque esto es alguna experiencia personal. Nosotros llevamos 12 años y yo comencé a predicar expositivamente en la iglesia sin saber de lo que significaba eso. Sencillamente Dios me llevó a hacerlo, de alguna manera bien providencial. La gracia de Dios jamás tiene que ver conmigo. La iglesia, yo sé que es mucho más saludable, específicamente porque saben ahora ver la Biblia y no permitir que ninguna herejía dañe su mente y su corazón. Así que espero que eso haya ayudado en algo. Rápidamente, si estás en ese proceso de cambiar lo que Gabriel ha dicho, excelente. Yo te animaría, en este tiempo que estamos ahora, hay muchas formas que puedes tener comunión con personas que ya han vivido ese proceso o que están más adelante en tu proceso. Entonces yo te animaría que busques tener comunión con otra iglesia en tu área o con otro pastor o a través de las redes. Quizás vas a tocar puertas y hay gente que no va a tener el tiempo porque no todo el mundo tiene la disponibilidad, pero yo te animaría a que encuentres tener comunión con alguien que te pueda ayudar en el proceso de implementar estas cosas para que tengas sabiduría. Y muchas veces, viniendo de un trasfondo carismático, tendemos a ser independientes y a no tener la humildad de aprender de otros. Entonces te animaría a que tomes ese paso para que puedas ir creciendo en ese aspecto y puedas beneficiarte de los que ya han caminado eso que tú quieres caminar. También coincido con el pastor José, lo creo que ha sido un formidable consejo. O sea, no lo camines solo. Hay otros que lo han caminado antes que tú y creo que van a ser de gran bendición para ti en ese peregrinar junto con la congregación. Así que coincido completamente con él. Sí, muchas gracias. Sí, estamos contra el tiempo. Son consejos súper buenos que estamos escuchando. Ciertamente dentro de nuestra iglesia también estamos viviendo ese proceso. Lo que decía recién Gadiel, nosotros estamos hace 7 meses con doctrina bíblica de Grudem, ¿ya? Y ha sido un proceso muy lindo, pero también difícil. Es decir, también se nos ha ido. Hubo un momento en donde hubo un éxodo de personas. Comentarios así tan fuertes muchas veces que he tenido que escuchar de hermanos muy pentecostales que eran de nuestra iglesia y decir, pastor, usted está predicando muy teológico y yo no siento al Señor, entonces me voy de la iglesia a ese nivel. Entonces debemos pedirle sabiduría al Señor para iniciar este proceso. Y otro consejo que escuché, que leí por ahí, también me han dado mis amigos reformados que están en este proceso, es que hay que madurar la doctrina de la gracia.
hay que madurarla. Antes de enseñarla, hay que madurarla, y eso es sumamente importante, porque van a haber muchas preguntas, y cuando uno no tiene, uno nunca va a saber todas las respuestas. No obstante a ello, cuando hay preguntas hay que tratar de estar bien preparado para lo que nosotros, si vamos a iniciar un cambio en nuestra iglesia, hay que estar sumamente preparado para ello. No sé si tenemos tiempo de una pregunta más, ¿cierto? Exactamente, hay algunas que muchas han respondido. Aquí dice, una de las acusaciones o críticas que se le hace al nuevo calvinismo de Latinoamérica es que está altamente influenciado por un contexto americano anglosajón. ¿Qué podemos hacer nosotros como pastores hispanos para poder tener en cuenta nuestro contexto hispano a la hora de trabajar con la doctrina de la gracia? Creo que el comentario o la pregunta fue muy acertado, ¿verdad? Pero lógicamente no podemos ignorar la influencia positiva que hemos tenido de los Estados Unidos o de los anglosajones en este aspecto. Ahora, eso sí, yo creo mucho en que debemos, dentro de nuestro contexto, que se levanten más voces y más teólogos hispanos que puedan ser representantes de nuestro contexto hispano, de lo que es la doctrina reformada o del nuevo calvinismo. Creo que sí, ellos nos han servido de gran influencia, muy positiva, muy buena, y creo que Dios está levantando muy buenos líderes hispanos, pero necesitamos que nuestra comunidad evangélica, calvinista o reformada de nuestra Latinoamérica, se levanten los líderes y comiencen a producir la literatura y también puedan contribuir a la conversación. Necesitamos más representatividad hispana dentro de esos círculos, porque Dios está haciendo algo formidable en medio nuestro, y Dios me ha dado la oportunidad de ver en muchos países de Latinoamérica hay excelentes expositores, muy buenos predicadores, muy buenos maestros de la palabra, que necesitamos que también sean parte de la conversación. Yo quisiera decir que el pastor Altieri trae una excelente pregunta. La realidad es que estamos en un momento histórico donde estamos recogiendo de un avivamiento en Estados Unidos, lo estamos trayendo a Latinoamérica, y la realidad es que nosotros estamos escribiendo el contexto que la generación que viene se va a referir. Así que nosotros no lo tenemos, lo estamos escribiendo. Nosotros estamos entrando en un hermoso tiempo que no podemos desperdiciarlo de ninguna manera. Y yo creo que este tipo de conferencias son extremadamente importantes para que entendamos que Dios nos ha dado algo hermoso y especial. Y nosotros podemos fundar iglesias sólidas, sanas, que crezcan en Latinoamérica. Estamos creando el contexto para que ya después tengamos una nueva generación. De aquí a 20 años, hermano. 30 años más. No podemos pensar en el ahora. Tenemos que pensar en el plan de Dios sobre la tierra. Que nosotros seamos por lo menos ese puente que sacó lo bueno que había allá y lo trajo hacia acá. Así que yo lo que creo es que nos debemos animar hoy a seguir haciendo lo que estamos haciendo. Sí, es ser buenos exegéticos bíblicos. Si tú eres un buen exegeta bíblico, no simplemente vas a copiar lo que alguien está haciendo, sino que vas a entender lo que el texto dice, y quizás la aplicación de ese texto en Estados Unidos es diferente a la aplicación en Chile o en Argentina, pero el principio bíblico debe ser el mismo. Entonces no es ser unos copycats o copiadores, imitadores, sino es tomarle el texto bíblico, aprender de la doctrina reformada. Y no podemos negar que la doctrina reformada a América vino a través de Inglaterra, Estados Unidos, principalmente. Pero de ahí es no convertirnos en clones de ciertas personas, sino poder independientemente trabajar con el texto y poder ser exegetas tanto del texto como de nuestra cultura para dar una aplicación correcta de los mismos. Y en ese aspecto, y me perdonen que tome tiempo, bien importante la contextualización. ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿Quiénes somos como cultura, ¿no? Nuestra manera de ser, de pensar, de actuar. ¿Dónde estamos ubicados hoy en términos de la teología imperante en la mente de la iglesia evangélica latinoamericana? Y entonces que Dios nos dé sabiduría para ganar esta doctrina, como está diciendo José, y llevarla al corazón de nuestros hermanos. Recuerden, hermanos, que los que están sentados en nuestra silla, en los púlpitos, como en la silla de nuestra iglesia, no son teólogos. Y no fueron llamados en principio a ser teólogos, fueron llamados a ser cristianos llenos de la palabra del Señor. Fue a nosotros que nos llamaron a estudiar historia, a estudiar doctrina, a estudiar práctica y poder traducir
esos principios de una manera simple, que mi hermano salga por la puerta el domingo y pueda aplicar el evangelio a su casa el lunes. Y eso, tenemos que ser bien cuidadosos con esto. Por lo tanto, cuidémonos, como dijo José ahora mismo, de querer ser clones, de querer parecer a Spurgeon en el altar, o de tener la barba de Calvino, o hablar con este tono de voz diferente, o sencillamente tratar de ser lo que no somos. Vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios, y por eso es que nos gusta tanto esta parte, pedirle al Espíritu Santo de Dios que activamente unja nuestras vidas, para que cuando abramos nuestra boca, la necesidad del corazón de nuestra gente, que mañana salen afuera, tratando de aplicar el evangelio en su casa que está rota en pedazos, en su lugar de trabajo, en sus ciudades que están destruidas, que ahí ellos puedan hacer la obra que ellos tienen que hacer. Una cosa que le quiero decir para cerrar, pero bien importante, hermano. Esta es la historia del péndulo, ¿no? Estábamos en un extremo, creyendo unas cosas terribles, y cuando vemos algo nuevo, el péndulo ¿hacia dónde va? Nos vamos al otro extremo y nos paramos allí. Dios no nos quiere ahí. Nosotros tenemos que ser gente en el centro. Hay un balance adecuado y apropiado en donde vamos a poder bendecir a la iglesia y a nuestros hermanos en la fe. Y nada, quiero aprovechar la oportunidad antes de despedirnos de doy gracias a Dios a Cristian por los esfuerzos que están haciendo en Chile con esta institución teológica. Ustedes son oraciones contestadas. Tienen nuestro total respaldo. También a todos los hermanos que se han sintonizado a esta videoconferencia. Dios los bendiga mucho. Esperamos crear una comunidad, ¿verdad? Que esto no simplemente sea de conversación teológica, sino también de respaldo y apoyo pastoral, ya que ustedes son y somos soldados en el campo de batalla y tenemos muchas luchas por delante. Tenemos en común esta gracia maravillosa de Cristo que ha sido revelada y necesitamos el apoyo de uno de nosotros para continuar llevando a cabo esta tarea. Así que tanto el hermano Cristian como aquellos que nos están sintonizando, quiero que sepan que cuentan con nosotros y nosotros podemos contar con ustedes para seguir hacia adelante en la obra que Dios nos ha encomendado. Bueno, quiero agradecer a los expositores que se han tomado este tiempo, ¿cierto?, para compartir con nosotros. Es un tema que da para mucho, ¿cierto? Hay muchas preguntas, les pido disculpas que no pudimos leerlas todas, pero la mayoría fueron respondidas. Así que quiero agradecer al Señor por esta oportunidad también que nos da de juntar hermanos de diferentes partes, latitudes y poder compartir, ¿cierto?, estos momentos tan hermosos y también contribuir con un granito de arena, ¿cierto?, a estos cambios que vienen, que ciertamente son cambios muy lindos que esperamos contribuir con un granito de arena, ¿cierto?, para su desarrollo. Gracias José, gracias Carlos, gracias a Gadiel por su tiempo. José lo ha sido también, bueno, yo con él converso un poco más, ¿cierto? Ha sido de mucha bendición para mí y para nuestra iglesia también. Ha sido mucha bendición. Él está siendo mi mentor, ¿cierto?, en este cambio también que nosotros estamos viviendo como iglesia. Así que hemos escuchado muy buenos consejos y esperamos también llevarlos a la práctica. Para cerrar, quiero invitarlos, ¿cierto?, bueno, de aquí a un mes más esperamos tener una videoconferencia me parece que va a estar, se me olvidó el nombre, pero en Ropero, ¿cómo se llama Alfonso Ropero. Alfonso Ropero va a estar con nosotros, ¿cierto?, compartiendo un tema de patrología, ya para el próximo mes, así que ahí nosotros nos vamos a comunicar con ustedes para también que puedan asistir a ella. También extender la invitación a los que son de Viña del Mar, Santiago o de acá de Chile, se pueden viajar también a una conferencia que vamos a tener el sábado 10 de diciembre, nuestra primera conferencia como institución teológica, ¿cierto?, y también apoyo y colaboración de otros grupos. También vamos a tener una conferencia que se llama Fundamentos 2016, acá en Viña del Mar, en la Iglesia Cristiana Presbiteriana, que queda en Álvarez. Ya ahí vamos a estar publicando también la información. Y la idea es de conversar y de tener diferentes expositores, 3 o 4 expositores van a estar en ese día. Todavía la información está muy preliminar, por eso que no la hemos publicado. Vamos a tener 3 o 4 expositores, ¿cierto?, hablando principalmente de la iglesia, la necesidad de reformar la iglesia, etcétera. Así que esperamos tener una bendición de ustedes también que nos acompañen ese día, ¿ya?
Y bueno, les voy a pedir a nuestros expositores que se despidan. Ahí les doy el pase y también al pastor Gadiel que nos pueda dirigir una oración para cerrar. Bien, para nosotros en lo personal ha sido una gran bendición compartir con ustedes. Nuestras oraciones le acompañan tanto a la educación teológica como a cada uno de los hermanos que están conectados, a las familias y los ministerios que ustedes representan. Que Dios les continúe bendiciendo y confiamos en el Señor que esto no sea la primera, sino que podamos continuar en esta dinámica de comunidad, de compañerismo, y podamos seguir creciendo para la gloria de Dios. Así que también oren por unos proyectos que tenemos acá de levantar una institución teológica y de levantar proyectos de entrenamiento. Así que esperamos en el Señor que podamos inclusive, Cristian, trabajar juntos en este proyecto. Saludos a todos desde acá, Washington DC, en verdad un privilegio merecido poder participar y ser parte de esto. Y estamos a las órdenes. Dios les bendiga. Sí, Dios los bendiga grandemente. También quiero dejarle que sepan que nuestro ministerio Reforma 2, y han visto conferencias anteriores, este año nuestra conferencia nacional en Puerto Rico es el viernes 11 y sábado 12 de noviembre. Siempre la tiramos por la web, así que pueden accesarla, pueden entrar a www.reforma2.org, reforma2.org, o Facebook también la tenemos. Este año vamos a tener un tema bien lindo. Las conferencias se llaman Volvamos a la Palabra, y el tema este año es A Dios sea la gloria, o la disciplina de la adoración. Va a estar con nosotros la gente de Gracia Soberana. José nos ayuda a conseguir a mucha gente bella de allí, a Mark Prater, a Jeff Kurzweil, Bob Coughlin, y el pastor Miguel Núñez también estará con nosotros, así que si se puede conectar, se lo voy a agradecer, ¿verdad? Para que sea bendecido. Si necesita recursos que lo ayuden a crecer en algún tema de la palabra. Lo bueno que tenemos es que quizás no podemos estar andando por el mundo, pero con la tecnología el mundo llega a nosotros hoy, ¿ok? Así que gracias por la oportunidad. Vamos a orar, como dijo Pastor Cristian. Señor, te agradecemos la bondad que nos has dado de estar con tantos siervos tuyos aquí en este lugar. Gracias por el tiempo de discusión y de amena plática acerca de las cosas tuyas. Padre, lo que te rogamos es que tu espíritu y tu presencia esté con nosotros para que salgamos de aquí a hacer lo que nos toca hacer, hacerlo bien y hacerlo para tu gloria. Señor, que agarremos lo que has puesto en nuestras manos y que lo usemos de acuerdo a tu propósito eterno. Sabes quiénes somos, sabes cómo somos vasijas de barro, pero tú eres el que nos agarra, nos tomas y tomas lo poco que tenemos, nuestros 5 panes y 2 peces, y lo multiplicas y bendices a muchos. Así que sácanos de aquí para bendecir a muchos, para hacer trabajo donde quiera que estemos, para que cada iglesia local sea engrandecida en ti y crezca en ti para tu gloria. Haz la obra que tú has notado en tu corazón para hacer y úsanos en ella, Padre. Yo te robo bendición sobre cada hogar, sobre cada familia, sobre cada hermano, sobre todos los ministros que nos acompañan, los asuntos personales de su vida, los asuntos ministeriales, las preocupaciones de su corazón. Te rogamos la fuerza y el ánimo y la unción de tu Santo Espíritu para que puedan hacer lo que tienen que hacer para tu gloria y para tu honra, porque tú has sido y eres bueno. En el nombre de Jesucristo, que es sobre todo nombre, a quien damos toda gloria y toda honra, Señor. Amén. 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 Dios les bendiga. Dios les bendiga. Gracias por todo.